estar viendo el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número se usa para tomar la distancia de un punto a otro. Tenemos aquí la recta numérica para poder ejemplificar mejor lo que les acabo de decir. Fíjense bien, en la recta numérica tenemos dos partes, la parte positiva y la parte negativa, y obviamente el cero que divide ambas partes. Vamos a escribir un ejemplo sobre cómo trabajar con valores absolutos en la recta numérica. Fíjense bien en el primer ejemplo. Dos personas recorren en sus bicicletas a 5 kilómetros por hora en lados opuestos. Hagamos de cuenta que esas dos personas estaban aquí en el punto cero. Del punto cero, estas personas se agarran para lados opuestos. O sea que una de ellas agarró para este lado de acá, hacia el lado izquierdo, y la otra persona agarró hacia el lado derecho. Si vemos, el lado derecho está representado por los números positivos y el lado izquierdo por los números negativos. Hay que tener en cuenta eso también. Fijémonos bien. Aquí nos están haciendo una pregunta. ¿Cuántos kilómetros habrán recorrido después de 2 horas? Desde el punto de inicio. Si nosotros nos fijamos en el ejemplo, nos están diciendo que dos personas salen en sus bicicletas a 5 kilómetros por hora. Esto significa que estas personas recorren 5 kilómetros cada hora que pasa. Esto de aquí significa 5 kilómetros por hora. Si nos están preguntando cuántos kilómetros recorrieron después de 2 horas, si cada hora recorren 5 kilómetros, claramente podemos ver de que en 2 horas habrán recorrido 10 kilómetros cada uno. Ahora bien, estos 10 kilómetros que se recorren, cada uno de ellos los hacen en lados contrarios. Fijémonos bien, como empezaron aquí en el punto cero, el punto de partida, claramente podemos ver que una de estas personas llega hasta aquí, hasta este punto, después de las 2 horas. Y la otra persona llegaría hasta aquí después de esas 2 horas. Vemos que uno estaría en este punto de acá, que es el punto negativo 10, y el otro estaría en este punto de acá, que es el positivo 10. Entonces veamos cuánto fueron los kilómetros que recorrieron estas personas. Fueron 10 kilómetros, como les acabo de decir hace poco. Independientemente del punto en el que se encuentren, las personas habrán recorrido 10 kilómetros. La persona que se fue a la parte negativa, nosotros podemos decir que recorrió 10 kilómetros hacia la izquierda. Y la persona que agarró para la parte positiva, podemos decir que recorrió 10 kilómetros hacia el lado derecho. Aquí tenemos otro ejemplo. Dos personas caminan 2 kilómetros por hora en lados opuestos. ¿Cuántos kilómetros habrán recorrido después de 4 horas? Desde el punto de inicio. Igual que en el ejemplo anterior, nos vamos a ubicar en el 0 como punto de inicio o punto de partida. Una de las personas se va a mover para el lado izquierdo y la otra para el lado derecho. Aquí nosotros podemos ver que cada hora que pasa, estas personas se desplazan 2 kilómetros. Entonces, después de 4 horas, ¿cuántos kilómetros
se habrán movido. Si en una hora se mueven 2 kilómetros, en 2 horas se van a mover 4, en 3 horas se van a mover 6 y en 4 horas se van a mover 8 horas. Una forma fácil de averiguar eso sería simplemente multiplicando 2 por 4. Vemos claramente que da 8. Entonces, estas personas se habrán movido 8 kilómetros. Obviamente en direcciones diferentes, en direcciones contrarias. Una se habrá movido 8 kilómetros hacia el lado derecho y la otra se habrá movido 8 kilómetros hacia el lado izquierdo. Independientemente hacia qué lado se hayan ido, después de estas 4 horas, ¿verdad? Se habrá movido 8 kilómetros cada uno. Vale aclarar de que se movieron 8 kilómetros cada uno, pero en diferentes lados, en sentidos diferentes. Aquí vamos a ver cómo se lee esta expresión. Se lee de la siguiente manera: valor absoluto de 10. Esta otra expresión que tenemos acá se lee valor absoluto de negativo 10. ¿Qué significa? Significa la distancia del origen o 0 hasta el 10 o negativo 10. Eso es lo que significa esto que tenemos acá. Si ustedes se fijan, este número que tenemos acá, como este, son los puntos hasta donde llegaron las dos personas de nuestro primer ejemplo. En este caso se lee valor absoluto de 8. En este otro caso se lee valor absoluto de negativo 8. Y significa la distancia que se recorrió desde el origen o 0 hasta el 8 o negativo 8. En general, esta notación que tenemos acá representa la distancia entre el número x y el origen, o sea, el número 0. Vamos a escribir la definición del valor absoluto. Acá la tenemos. Nosotros sabemos que en esta parte se lee valor absoluto de x. Entonces, el valor absoluto de x va a ser x si x, o sea, este número de acá, es positiva. Y va a ser 0 si x, o sea, este número que tengo aquí, es 0. Y la x va a ser igual a negativo x si nuestra x, o sea, nuestro número, es un número negativo. En este caso, un número racional, porque estamos dentro del conjunto de los números racionales. No nos hemos pasado al conjunto de los números reales. Vamos a poner algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Hay que tener claro que este 4 representa la x. Entonces, si este 4 es un número positivo, acá lo tenemos, x es un número positivo. Esto significa un número racional positivo. Entonces, si nuestra x, o sea, este número que tengo aquí, en este caso sería el 4, es un número positivo, entonces va a quedar igual al mismo número. Acá lo tenemos. Luego, en esta otra línea, nos dice que el valor absoluto de nuestro número va a ser igual a 0 si x es igual a 0. O sea que si nuestro número vale 0, pues su valor absoluto va a ser 0. Ahora, en este otro caso, si yo tengo un número negativo, entonces el valor absoluto de ese número negativo va a ser igual ¿a quién? A negativo mi número. Es decir, siempre voy a escribir el signo negativo cuando
yo tengo el valor absoluto de un número negativo. Fíjense bien acá. Este número de aquí es un número negativo. Entonces, su valor absoluto va a ser igual a negativo y el número que tengo. O sea, en este caso sería negativo, negativo 4. Nosotros sabemos que estos dos signos, menos y menos, nos va a dar el signo más. O sea que nos va a quedar positivo 4 al final. Entonces, el valor absoluto de negativo 4 es igual a 4. Si se fijan, es el mismo valor absoluto del positivo 4. Acá tenemos otro ejemplo. El valor absoluto de 2 tercios es igual a 2 tercios. ¿Qué nos están diciendo? Si vemos el significado de esto, lo que nos están diciendo es la distancia que se encuentra 2 tercios del 0. ¿A qué distancia se encuentra? Pues 2 tercios. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, nuestro número es negativo. Entonces va a ser igual a negativo el número que tenemos aquí dentro de estas barritas, ¿verdad? Dentro de estas barritas. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos y menos, pues nos va a dar más. Y el valor absoluto de negativo 1/5, entonces es igual a 1/5. Acá tenemos otro ejemplo. El valor absoluto de negativo 3.5 es igual a 3.5. Tenemos este otro ejemplo, que en este caso tenemos el valor absoluto de negativo 15, ¿verdad? Antes de sacar el valor absoluto de este número, yo tengo que multiplicar estos dos signos. Es decir, sería menos por menos, ¿verdad? Menos por menos. ¿Qué nos va a quedar? Más. Entonces vamos a escribir igual al valor absoluto de positivo 5. Aquí queda positivo 5, ¿por qué? Porque estos dos signos menos me va a dar el signo más o el signo positivo. Entonces el valor absoluto de 5 va a ser igual a 5. Esto sería todo por la clase de hoy. Si el video te es útil, por favor suscríbete para que podamos llegar a más estudiantes.